Bien, ahora vamos a resolver el segundo ejercicio de la primera sesión del curso. En A2 poner una corta explicación de lo que se está registrando en esta tabla de datos. Bueno, esta tabla de datos, cada línea, fijémonos en las cabeceras, dice código bodega, código producto, fecha y ventas. Entonces, sería, lo que registra es las ventas de los productos en su respectiva bodega. En C2, escribir un nombre tentativo para esta fuente de datos. Este nombre tentativo es pensando a futuro porque estas fuentes de datos pueden convertirse en una tabla de Excel. En este momento no es una tabla, es una tabla común y corriente con sus filas y columnas, pero no ha sido descrita como una tabla de Excel. Entonces, una tabla de Excel necesita tener una identificación. Entonces, el nombre tentativo para esta fuente de datos, la identificación podría ser tabla, ventas, productos. Eso depende del estilo de la persona que así lo identifique, pero es bueno seguir algún parámetro medio estándar para todos. En E2, anotar el número de campos de la tabla. En E2 podemos ver que son 1, 2, 1, 2, 3, 4. Podemos simplemente anotar, o lo que sería mejor sería escribir una fórmula. Igual con tara, que me cuenta del rango que estoy seleccionando, todas las celdas que tienen algún valor, que son diferentes a nulo. 4. En F2, escribir una fórmula que calcule el número de registros. Ahora no queremos el número de cabeceras, sino el número de filas que están dentro de esta tabla. Entonces me posiciono en el primer registro y pongo Control Shift, flecha hacia abajo. Voy a chequear que no haya discontinuidad y veo que he seleccionado absolutamente todos los registros de esa tabla. Entonces podemos ver que el recuento dice 5156, pero pongamos eso en una fórmula. Usamos contara, asimismo señalo la primera, Control Shift, flecha para abajo, he seleccionado todo el rango que quería y cierro paréntesis, pongo Enter. 5156 filas o registros. En E2 escribir la cabecera es número. Perdón, esto debe ser E3. En E3 escribir la cabecera es número. Es una extensión de la tabla que está ahí. En el campo es número. Esto se llama campo o columna. En el campo es número, poner una fórmula que ponga verdadero si el código de la bodega es número o falso si no lo es. Entonces le pregunto a Excel, igual es número el código de la bodega, y Excel me va a devolver verdadero o falso. Si le doy doble clic aquí, me va a llenar hasta el fin de los datos que están a mi izquierda. Control Shift, flecha para abajo.
Control, flecha para abajo me lleva hasta el final. Y si se llenaron los datos hasta donde yo quería. Control, flecha para arriba me sube hasta el inicio. Y está correcto. En pocas palabras, todos los códigos de la bodega son número. En el campo es texto poner una fórmula que ponga verdadero si el código del producto es texto y falso si no lo es. Entonces le preguntamos a Excel, ¿es número el código del producto? Me va a devolver verdadero o falso. Es una función lógica que me retorna verdadero o falso. Perdón, me preguntaba si es texto. Entonces las primeras no son texto, pero las siguientes sí. Es importante hacer que todas sean del mismo tipo. Y como les decía antes, los códigos deberían ser textuales. En la columna G, crear un campo llamado CodeProducto y ponga una fórmula que haga que el código producto se convierta a texto. Escribimos CodeProducto. Y vamos a hacer que todos estos que no son texto se conviertan a texto. Hay varias formas. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que utilizar alguna función, alguna fórmula cuyo resultado sea un texto. Por ejemplo, podemos tomar el código del producto, podemos concatenar el código del producto con un texto vacío. Entonces va a tomar el código numérico en este caso y lo va a concatenar con un texto vacío. El resultado va a ser el mismo valor pero transformado a texto. Ya ese número 10.105 es un texto. Corremos esta fórmula y ya todos son texto. ¿Qué otra forma podríamos hacer? Utilizar una función como limpiar. Limpiar este valor, esta función, le quita los caracteres que no se pueden imprimir y me retorna un texto. E igual hemos convertido el campo código producto a texto. Acá en la pista dice se puede concatenar el código producto con un texto vacío de doble comilla. Otra forma de concatenar podría ser tomar el código del producto, el signo ampersand, que significa concatenar, y una doble comilla, que es un texto vacío, y le ponemos enter. Listo. Insertar una columna en la columna H para desplazar las presentes instrucciones. En la columna H poner una columna llamada es texto nuevo donde vaya una fórmula que determine si el texto en el campo código producto es texto o no. Entonces la columna tiene que llamarse es texto nuevo. Entonces le preguntamos a Excel si este nuevo campo que creamos es texto o no. Si es texto, ya ahora ya no cabe duda que la columna nueva código producto todo es texto.
Muy bien, ahora el final dice llenar la tabla de resumen con los datos solicitados. Tenemos acá una tabla de registros, pero nosotros normalmente necesitamos obtener totales, resúmenes de esos registros. Suma total de ventas. Entonces esto es una suma sencilla. Suma. Suma. Control Shift, flecha para abajo. Enter. Promedio de ventas. Tomo el mismo rango, la misma función, Control C, Escape. La pego en el promedio de ventas. ¿Por qué la pego? Porque voy a obtener el promedio del mismo rango. Reemplazo la función suma por la función promedio. Suma de ventas en la bodega 999. Tomar en cuenta que el código de las bodegas es número. Entonces en este momento yo tengo que hacer algo similar a filtrar todos los datos cuya bodega sea 999 y sumar sus ventas. Pero nosotros no queremos manualmente filtrar, sino hacer que Excel filtre internamente ese 999 y sume las ventas que le corresponden. Entonces podemos hacer así, sumar sí, que es una suma condicional. Tengo que sumar las ventas si corresponden a la de la bodega 999. Entonces el rango donde nosotros vamos a buscar la bodega 999 es el rango del código de la bodega. Cojo todo el rango con Control Shift, flecha para abajo, coma. Acá se me movió los argumentos, la lista de argumentos, y ahora me dice cuál es el criterio. Yo quiero decir que de ese rango que acabo de seleccionar, seleccione solo los que tengan el valor 999. Y no lo pongo entre comillas porque es un número. Y el tercero argumento es, bueno, ya encuentro el 999 en ese rango, ¿ahora qué hago? ¿Qué rango sumo? Entonces lo que yo quiero sumar es el rango de las ventas. Vamos a seleccionar Control Shift, flecha para abajo, cierro paréntesis, Enter. Ahí tengo los valores correspondientes a la bodega 999. Suma de ventas del producto con ese código. De igual manera, ahora vamos a filtrar la columna, no bodega, sino la columna código producto. Pero ¿cuál vamos a filtrar? Sería bueno filtrar la nueva, que nos aseguramos que todos sean texto. Pero bueno, vamos a, como nos está pidiendo de un código que inequívocamente es texto, vamos a tomar la primera columna. Entonces, de igual manera, igual sumar sí. ¿A qué rango le voy a aplicar yo el criterio de búsqueda? Al rango código producto. Control Shift, flecha para abajo, ese es el rango. ¿Cuál es el criterio? Tenía que haber seleccionado, copiado el texto de lo que nos está pidiendo. Control C. Igual sumar, sí. El código producto, vamos a señalar todo el campo.
Y ahora sí le digo el criterio, tiene que ser igual al valor de ese código. Lo pongo entre comillas porque es un texto. ¿Y qué rango voy a sumar? Voy a sumar el rango de ventas. Comienzo en ventas, control shift, flecha para abajo, cierro, paréntesis, y tenemos acá, son 10. Promedio de ventas del producto. Lo copio. El promedio es también promedio, sí. Igualmente, control hacia arriba. Ahora selecciono todo el campo código producto, control shift, flecha hacia abajo. Ese es el rango de búsqueda, coma. ¿Cuál es el criterio? Entre comillas, tengo que poner el código que estoy buscando. Y finalmente el rango donde yo voy a sumar, que es el rango de ventas. Busco las ventas, control hacia arriba, control shift, flecha para abajo. Escogí todos los ítems, cierro paréntesis. Ahora para mayor claridad le pongo el formato de moneda. 2 decimales está bien. Listo, con eso terminamos.